No, esta casa rosada que conoceremos hoy no es la famosa casa que se encuentra en Argentina, sino que es una antigua mansión que tiene una historia bastante misteriosa y lo que es más interesante aún, es que está en una ciudad que se considera como la más embrujada de los Estados Unidos. Hola, soy Jacqueline Isa y en este episodio de Lugares Misteriosos conoceremos la historia y la leyenda negra de la Old Pink House o la antigua Casa Rosada que está ubicada en la ciudad de Savannah, Georgia. Recuerda que el podcast se estrena cada miércoles y si quieres conocer más sobre este caso y todos los demás que ya se han publicado, sigue a @Lugares Misteriosos el podcast en Instagram y Facebook para que no te pierdas de nada. Ahora sí, vamos con el episodio. Savannah es una ciudad bastante antigua en los Estados Unidos. Fue establecida en 1733 y en casi todas sus calles se pueden encontrar construcciones con más de 100 años, por lo que muchas personas creen que esta ciudad es la ciudad más embrujada de este país. Esta ciudad se convirtió en la capital colonial británica de la provincia de Georgia y más adelante en la primera capital del estado. Además de considerarse la ciudad más embrujada, también se le ha nombrado como una de las ciudades más hermosas del país norteamericano, ya que su distrito histórico, más de 20 plazas tipo parque, y el distrito histórico victoriano de Savannah, es uno de los distritos históricos nacionales más grandes y el centro de la ciudad conserva en gran medida el plan original que dejó su fundador James Oglethorpe. Savannah tiene ese nombre debido al río homónimo, que probablemente derivó de los nombres variantes de Shawnee, un pueblo nativo americano que emigró al río probablemente hacia 1680. El grupo de los Shawnee destruyó al pueblo Westo y ocuparon sus tierras. Otra versión sobre el origen del nombre de esta ciudad cuenta que es probable que se haya llamado así por los extensos pantanos que rodean el río varios kilómetros hacia adentro y cuyo nombre deriva del término inglés savannah, que se explicaría como una especie de pastizal tropical. Cuando estalló la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, Savannah se había convertido en el pueblo comercial más al sur de las 13 colonias. Al año siguiente, en 1778, las tropas británicas tomaron la ciudad y en 1779, en un esfuerzo conjunto de soldados estadounidenses, franceses y haitianos, quisieron retomar el control, pero no pudieron derrotar a los británicos en lo que se denominó Sitio de Savannah. Recién en 1782, los británicos abandonaron la ciudad y en 1804 se determinó que la capital de Georgia no sería esa ciudad, sino Milledgeville. Fue la sexta ciudad más poblada de la Confederación y el principal objetivo de la marcha hacia el mar del general William T. Sherman. Para diciembre de 1864, las autoridades locales negociaron una rendición pacífica para que Savannah no se viera destruida y las tropas de la Unión ingresaron a la ciudad al amanecer. Su patrimonio cultural es bastante amplio y además de la antigua Casa Rosada, protagonista de este episodio, se puede encontrar un cementerio colonial, la Catedral de Savannah, que fue fundada en 1802 por franceses que habían escapado de Haití, una sinagoga de 1870 y varias universidades como la Armstrong Atlantic State University y la Savannah State University, que antes habría sido una escuela segregada y a donde solo asistían estudiantes de raza negra. Sin embargo, y a pesar de que Savannah tiene muchos lugares embrujados, hoy les contaré la historia de la Old Pink House o la antigua Casa Rosada, que está ubicada en el número 23 de la calle Abercorn en el Reynolds Square. Antes de ser conocida con el nombre que ya les he mencionado, esta casa era conocida como la Mansión Habersham y fue construida por la millonaria familia de ese apellido alrededor de 1771. James Habersham fue uno de los primeros pobladores de Savannah y además uno de los más prósperos de Georgia en esa época, que además era partidario de los británicos y estuvo detrás del impulso para prohibir la esclavitud en Georgia.
a pesar de que era un empresario algodonero que sacó beneficio de las plantaciones. También fue uno de los pioneros de la industria del algodón de Georgia y uno de los primeros que exportó este material a Inglaterra. En 1771, Habersham hizo construir la casa, pero debido a la guerra revolucionaria, la construcción se retrasó, además que los británicos la invadieron, alimentando el odio hacia los británicos de los hijos de Habersham, que se llamaban James Jr., Joseph y John. Recién en 1789 la casa se terminó de construir, pero el patriarca no pudo disfrutar de esta más que 10 años, ya que falleció y la dejó de herencia a su hijo mayor, James Jr., quien además de la casa heredó algunos de los esclavos de la familia, muchos de los cuales eran niños y algunos murieron por fiebre amarilla. La casa fue construida con ladrillos, algo beneficioso, ya que hizo que ésta no sufriera durante el incendio de Savannah de 1796, en el que más de 200 otras casas y edificios sí se destruyeron por el fuego, ya que eran casi todas de madera. Para 1812, la casa Habersham se salvó nuevamente cuando se convirtió en el Planters Bank, el primer banco de la ciudad cuando fue ocupada por las tropas de la Unión en la Guerra Civil, y la utilizaron como cuartel, pero para sorpresa de todos, los soldados casi no le causaron daños a la casa. Ahora, por extraño que parezca, la casa no siempre fue rosada y el color fue realmente un accidente. Una versión sobre el origen de este fue que la familia Habersham había decidido que fuera blanca, pero fue construida con ladrillos rojos que fueron recubiertos con yeso blanco. Pero como Savannah es una ciudad bastante lluviosa y húmeda, estas condiciones climáticas hacían que de alguna manera los ladrillos sangraran, y la casa terminó siendo de color rosado. La otra versión cuenta que el color se decidió a propósito, y en 1920 los dueños de aquel entonces decidieron pintar la casa de rosa de manera permanente, dándole el nombre de la antigua Casa Rosada. En 1960, la casa fue restaurada por un personaje bastante controversial de Savannah de nombre Jim Williams, a quien conoceremos más adelante. Este hombre compró y restauró la casa entre 1950 y los 10 años que siguieron. Luego se hicieron arreglos para que fuera un restaurante, que es el Old Pink House, que sigue atendiendo hasta la actualidad. La antigua Casa Rosada, que fue anteriormente la mansión Faversham, tiene más de 3 siglos de historia, lo cual da pie a que tenga uno o varios fantasmas. De la zona que se habla mucho desde antes de que la casa se convirtiera en un restaurante es el sótano, que era donde se mantenían a los esclavos y era donde muchos de ellos morían por la fiebre amarilla y por las pocas condiciones de salubridad que se les brindaban. Ahora, este sótano es uno de los bares del restaurante. Según una pianista del bar, que además era psíquica, en algunos momentos vio, por el rabillo del ojo, a varios niños esclavos corriendo por el área del sótano. Inclusive, estos niños han llegado a aparecer frente al personal del bar y se han burlado de ellos. Entre otras de las travesuras de estos niños está el tirar los dados de las mesas contra la pared del pasillo que da a los baños. Además, que sacaban las botellas de vino que estaban detrás de la barra y en algunas ocasiones golpearon al cantinero con ellas. Después de eso, la administración decidió que los vinos debían guardarse en un lugar con llave. En el peor de los casos, si los niños esclavos quieren asustar a alguien que no sean los trabajadores del restaurante, lo que hacen es encerrar a las mujeres en el baño por algunos segundos hasta que deciden dejarlas salir. Por esto es que se quitó la cerradura de la puerta, pero esto no evitó que sucediera nuevamente. Este lugar realmente es uno de los más embrujados de Savannah debido a la cantidad de casos que se han podido registrar. Uno de ellos es la presencia del fantasma de James Habersham Jr., quien es uno de los pocos fantasmas que se ha catalogado como positivo, hospitalario y con ese encanto sureño típico de cómo se comportaba él en vida. Lo más curioso es que se suele aparecer no como una figura semitransparente, sino como una forma física sólida frente a los vivos y viste ropa colonial, algo que termina confundiendo a los comensales, ya que creen que es uno de los empleados del restaurante.
A diferencia de los niños del sótano, James Jr. suele conversar con las personas y le gusta pasar el rato observando a la gente, y en algunos casos ayudan al restaurante, acomodando las sillas, ordena las estaciones de servicio y acomoda los cubiertos que están mal puestos. También se cuenta que al fantasma de James Jr. le gusta mucho tener las velas encendidas en las mesas y que las vuelve a prender cuando los mozos las apagan al terminar el servicio. Se cuenta que una noche uno de los meseros había apagado todas las velas de las mesas y cuando se volteó para apagar la última, al terminar de hacerlo, se dio cuenta que todas las otras velas habían sido encendidas nuevamente. Una precisión curiosa de este fantasma es que se le suele ver solo de octubre a marzo. Pero antes de dejar a la familia Habersham, según la web hauntedhouses.com, a James Jr., a su nieto y a su hermano Joseph les gusta mucho pasar tiempo en el exclusivo bar del sótano, a pesar de que ya no estén en el mundo de los vivos. Se cuenta que los tres espíritus aparecen en forma sólida, de manera que confunden a los visitantes y que además de tomarse algunos tragos, pagan por ellos y socializan con las personas que encuentran en el lugar. Hablando de Joseph Habersham, el segundo hijo de esta familia, según cuentan algunos trabajadores del restaurante, se les suele ver a menudo con su uniforme revolucionario mientras bebe una cerveza. Una vez, un hombre estaba en el bar y le causó mucha gracia ver a un soldado con ropa muy antigua en la barra. Este llamó la atención del soldado, le hizo un ademán de brindis, a lo cual el primero le devolvió con una gran sonrisa. Luego, el cliente le dijo al barman que le parecía genial que tuvieran a una persona vestida como soldado de la época para hacer más realista la experiencia. A lo que el barman contestó: ¿cuál soldado? Y cuando el hombre volteó para enseñárselo, había desaparecido. Según otros testigos, el nieto de James Jr. también suele tomar una cerveza en la barra, pero a diferencia de las otras presencias, al terminar, sale de la casa con rumbo a un cementerio que está bastante cerca y se queda frente al monumento de la familia Button. Esto sería porque él habría sido enterrado ahí, ya que no había más espacio en el mausoleo de su propia familia. Pero estos no serían los únicos fantasmas que se ven en la antigua Casa Rosada. Existen testimonios de avistamientos de una mujer que sufrió una terrible pérdida durante su vida y se habría quedado estancada en este lugar. Según los trabajadores y algunos clientes que la han visto, pueden sentir su tristeza y la han escuchado gritar en los comedores del segundo piso, aunque la mayoría de veces guarda la compostura. En una ocasión, el gerente y el cantinero se quedaron en el restaurante y el primero aseguró que el segundo piso ya estaba totalmente vacío, y fue ahí cuando escucharon los llantos de una mujer que venía del segundo piso. Está de más decir que decidieron cerrar todo y salir lo más rápido que pudieron. Una situación bastante difícil de explicar le sucedió a dos clientes que llegaron al restaurante un viernes a las 8:30 de la noche. En esa ocasión había mucha gente haciendo fila para entrar y cuando les tocó el turno, una anfitriona los llevó hasta el bar del sótano donde los acomodó en una mesa justo al lado izquierdo de las escaleras. Una vez terminaron de cenar y disfrutar la velada, comenzaron a subir las escaleras y cuando llegaron al tercer escalón, el cordón del zapato de ella se desanudó y se enroscó debajo del borde del escalón y se quedó ahí, como si alguien lo sujetara. Ella se quedó un poco desconcertada y tocó el escalón para ver si es que se había atorado con algún clavo o una grieta, pero no había nada. Lo que sí encontró es que el pasador o cordón de su zapato estaba sujeto contra el piso por algo invisible y muy frío, que una vez que tocó, se soltó. ¿Recuerdan que hace unos minutos les mencioné el nombre de Jim Williams? Bueno, este es un personaje muy importante de Savannah que creció en una familia muy humilde y que logró su fortuna en el mundo inmobiliario y del arte. Aunque hay algunas versiones sobre su biografía que dicen que efectivamente tuvo negocios inmobiliarios, pero que el origen del dinero que invirtió tuvo más bien un origen turbio. Durante muchos años fue célebre por sus opulentas fiestas que celebraba cada año en Navidad, incluso muchas de ellas fueron cubiertas por periodistas especializados.
Su residencia estaba en Mercer House, en Savannah, en un lugar privilegiado entre grandes mansiones y jardines frondosos donde había vivido el propio Johnny Mercer, compositor de la mayoría de las canciones de Frank Sinatra. En 1981 llegó su ruina social cuando le disparó, aún en circunstancias poco claras, a su amante y ayudante del taller de restauración, Danny Hansford. Tras varios juicios llenos de escándalos, testigos y pruebas inconcluyentes, fue puesto en libertad tras pasar algún tiempo en la cárcel, desde donde seguía manteniendo una existencia a todo lujo. Su vida y el caso criminal que lo hizo más famoso fue inmortalizado en el libro Medianoche en el Jardín del Bien y el Mal, que escribió John Berendt en 1994. El libro trata sobre el viaje que Berendt realizó a principios de la década de 1980 a Savannah, en Georgia. Ahí conoció un sinfín de personajes famosos en la ciudad, desde los aristócratas como James Arthur Williams, a la gente de menor importancia social como Joe Odom, pasando por cantantes, pianistas, sacerdotisas vudú y drag queens como Lady Chablis. El propio Berendt afirmó que el libro mezclaba a partes iguales realidad y ciertos toques o licencias artísticas, como por ejemplo el cambio de algunos nombres para no herir la sensibilidad de algunas personas o para proteger su identidad, pero en líneas generales el autor relató lo más fielmente posible las notas que iba tomando y los recuerdos que tenía de cada personaje que conoció, intentando representar tanto la dulcificada como la cruda realidad. Tras su publicación en 1994, Savannah sufrió un espectacular incremento del turismo, debido al genuino morbo e interés que despertaban las descripciones y los hechos acaecidos en la novela de Berendt. Hoy en día, tras sus espectaculares y cuidadas reconstrucciones de mansiones y su tono general de serenidad y de ciudad detenida en el tiempo, como una Venecia de Norteamérica, todavía recibe un gran número de visitantes al año y, según dicen, la fama se la deben ya no solo a su calidad como ciudad, sino a Berendt, al que consideran uno de sus cronistas particulares. En 1997, el director y actor Clint Eastwood, atraído por la historia de la ciudad y el libro, llevó al cine la adaptación de esta novela. John Cusack dio vida a Berendt, eso sí, con otro nombre, y Williams fue interpretado por Kevin Spacey. El joven asesinado fue Jude Law en uno de sus primeros papeles y la testigo principal, la drag queen Lady Chablis, fue interpretada por ella misma. Si la quieren ver, está disponible en Apple TV, y si quieren visitar la casa Mercer Williams, pueden hacerlo ya que ahora es un museo. Sin embargo, la vieja Casa Rosada y la mansión Mercer Williams no son las únicas construcciones que cuentan una historia macabra. Otros edificios que se dice que están embrujados son la Marshall House, un antiguo hospital de la Guerra Civil, y el Hotel Hamilton Turner, que según se cuenta, habría sido la inspiración para la mansión embrujada de los parques Disney. Así como el cementerio Colonial Park, que se estableció en 1750 y donde se estima que se enterraron a más de 12.000 personas, pero actualmente solo se pueden contar menos de 1.000 lápidas, ya que según Savannah Morning News, muchas de las tumbas se pavimentaron para construir lo que hoy es la calle Abercorn, por lo que muchas personas dicen haber visto figuras misteriosas y fantasmales caminando por la zona. Otro lugar lúgubre de Savannah son las plazas Calhoun y Whitfield, que según cuentan las crónicas, se construyeron sobre 2 cementerios de esclavos, y debido a esta razón, se ha solicitado a las autoridades que las plazas lleven los nombres y honren a las personas que están ahí enterradas. Antes de terminar este episodio, les cuento que debido al ambiente colonial e histórico de Savannah en esta ciudad, se han grabado varias películas como Forrest Gump, La Dama y el Vagabundo de 2019, Victoria de 1989, La Última Canción de 2010, Baywatch de 2017 y por supuesto Medianoche en el Jardín del Bien y el Mal de 1997. Déjenme saber en los comentarios si es que conocían la historia de la antigua Casa Rosada y si han leído o visto la película Medianoche en el Jardín del Bien y el Mal.
Los leo en @Lugares Misteriosos el podcast en Instagram y Facebook, y también en la caja de comentarios en Spotify. Espero que este episodio les haya gustado y si fue así, no se olviden de recomendarlo en sus redes sociales etiquetando al podcast y también enviándolo a quien ustedes crean que disfrutarán de este contenido. Si es la primera vez que escuchan el podcast, les doy una cálida bienvenida y los invito a calificarlo en Spotify y Apple Podcast. No se olviden de suscribirse en su app favorita para que cada vez que se publique un episodio nuevo les llegue una notificación y así no se lo pierdan. Ahora sí, llegamos al final de este episodio. Yo soy Jacqueline Isa, espero que estén todos muy bien y como siempre, nos encontramos en otros lugares misteriosos muy pronto.